Bueno, vamos a revisar la sección 14.2, límites y continuidad en dimensiones superiores. Entonces, comenzamos con lo que son los límites de funciones de dos variables. El detalle aquí es que nosotros podemos extender todo, excepto la forma en cómo verificamos la existencia de los límites. En esencia, cuando trabajamos en cálculo uno, nosotros teníamos, por ejemplo, que un límite para saber si existían, nos íbamos a los límites laterales. Y si estos eran iguales, decíamos el límite existe, de lo contrario no existe. En este caso, que nosotros estamos abordando un punto, entonces ya no tenemos derecha o izquierda, por lo que necesitamos conocer mecanismos para saber la existencia o no existencia del límite. Para manejar la existencia, nuestro único elemento es la definición epsilon delta. Entonces decimos que una función f de xy tiende al límite L cuando xy tiende a x sub 0 y y sub 0 y lo escribimos de esta forma, límite cuando xy tiende a x sub 0 y sub 0 de una función f de xy igual a L. Si para cada número epsilon mayor que cero existe un número correspondiente delta mayor que cero, tal que para todo xy en el dominio de f se cumpla que f de xy menos L menor que epsilon siempre que esto en esencia es la norma, que la norma de el punto xy hasta el punto x sub 0 y sub 0 sea menor que epsilon. Entonces, no hacemos mucho hincapié en la definición epsilon delta porque nos vamos a enfocar más que en la existencia, en la no existencia de los límites, teniendo presente que si queremos probar la existencia tendríamos que recurrir a la definición, más que todo a la definición, ¿verdad? La definición formal de lo que es el límite. Entonces, aquí tenemos una pequeña explicación de lo que significa. Dice, la definición de límite dice que la distancia f entre f de x y L es arbitrariamente pequeña, siempre que la distancia de xy a x sub 0 y sub 0 sea suficientemente pequeña, pero no cero. La definición se aplica tanto a puntos interiores x sub 0 y sub 0 como a puntos fronteras del dominio de f, aun cuando el punto frontera no necesariamente esté dentro del dominio. Los puntos X, Y que se aproximan a X sub 0 y sub 0 siempre están en el dominio de F. Observe la figura. Tomamos un punto, tenemos el disco de radio delta y cualquier punto que tomemos dentro de esa vecindad o dentro de ese disco abierto, un punto XY, a través de F cae en este margen, en L más menos epsilon. Esto correspondería al eje Z. Entonces, en la definición de límite, el delta es el radio de un disco con centro en x sub 0 y a sub 0 para todos los puntos x sub 0, x, y dentro de este disco. Los valores de la función f de x, y se encuentran dentro del intervalo correspondiente L menos epsilon, L más epsilon. Y aquí lo podemos ver, que cualquier valor que tomemos dentro del disco va a estar arbitrariamente cerca de x sub 0 y a sub 0, pero esta imagen va a estar arbitrariamente cerca de L, o sea, va a estar en este intervalo desde L menos epsilon hasta L más epsilon. Tenemos algunas propiedades de los límites, pero asumiendo, ¿verdad?, que el límite existe o que las reglas o que el límite existe en todo caso, partiendo de ese detalle. Decimos que las siguientes reglas se cumplen si L, M y K son números reales y el límite cuando XY tiende a X sub 0 y Y sub 0 de f de XY es igual a L y el límite cuando XY tiende a X sub 0 y Y sub 0 de G de X es M. Entonces tenemos la regla de la suma, que si tenemos dos funciones, ya sea sumándose y restándose, y cuando le evaluamos al límite, cuando XY tiende a X sub 0 y Y sub 0, notamos que eso es igual a la suma o la diferencia de los límites. Cuando multiplicamos un número por una función y evaluamos el límite cuando XY tiende a X sub 0 y Y sub 0, nos damos cuenta que este límite nos queda acá por L, siendo acá un número cualquiera. Lo mismo si tenemos el producto de dos funciones y evaluamos el límite cuando XY tiende a X sub 0 y Y sub 0, esto es igual a L por M. Y tenemos la división de dos funciones, siempre que el m no sea cero, el límite cuando xy
tiende a x sub 0 y sub 0 es L entre M. Esta es la de la potencia, o la regla de la potencia, que es cuando el límite, cuando XY tiende a X sub 0 y Y sub 0, f de XY a la n tiende a L a la n, siendo n un entero positivo. Y en el caso de la regla de la raíz, que es cuando XY tiende a X sub 0 y Y sub 0, la raíz enésima de f de XY es igual a la raíz enésima de L, tomando en cuenta que si n es un entero positivo y par, entonces L debe ser positivo. Entonces ese es el único detalle nada más. Pero estas reglas aplicarían solamente si partimos de la existencia de los límites. Aquí definimos lo que es la continuidad. Si recordamos de continuidad en una variable, nos damos cuenta que estamos prácticamente en la misma definición, solo que adecuada para una función de R2 en R. En nuestro caso, decimos que una función f de x y es continua en el punto x sub 0 y sub 0, si f está definida en x sub 0 y sub 0, primera. Segunda, que el límite cuando x y tiende a x sub 0 y sub 0 de la función f de x y existe, y aquí tenemos un problema, la existencia de este límite, y luego si estos dos números de acá son iguales. Si eso sucede, decimos que la función es continua en un punto, y si es continua para cada punto del dominio, es continuo en todo su dominio. Entonces, aquí el detalle es la existencia del límite. Luego, tenemos el criterio de dos trayectorias para demostrar la inexistencia de un límite. Si una función f de x, y tiene límites distintos o diferentes a lo largo de dos trayectorias distintas en el dominio de f, cuando x, y tiende a x sub 0 y sub 0, entonces decimos que este límite no existe. Y el hecho de que las aproximaciones por líneas rectas a x sub 0 y sub 0 tengan el mismo límite, o no necesariamente líneas rectas, tenga el mismo límite, no implica que exista un límite en x sub 0 y sub 0. Así que aquí tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos a revisar primeramente estos dos límites y luego vamos a hacer una secuencia de ejercicios que son un poquito más pesados para que podamos determinar la no existencia. Entonces me dice aquí, muestre que los siguientes límites no existen. Entonces, vamos a considerar el primer ejemplo. Es un ejemplo corto y es bien práctico, ¿verdad? Para que podamos tomar las ideas necesarias. Por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta, al momento de considerar los límites iterados son cuando evaluamos x tendiendo a cero y y tendiendo a cero, y luego lo contrario, y tendiendo a cero y luego x tendiendo a cero. Pero en el caso de los límites iterados, esto me quedaría cero, pero no, eso no es concluyente para decir que el límite da cero. Entonces, vamos a analizar la función y vamos a considerar rectas. Vamos a decir, sea y igual a mx. Esto define una familia de rectas que pasa por el origen. Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a cero, y es igual a mx. Tenemos entonces 2x mx entre x cuadrado más mx cuadrado. Hacemos el álgebra, tendríamos límite cuando x tiende a cero de 2mx cuadrado sobre x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Notamos que tanto en el numerador como en el denominador tenemos el x cuadrado, y esto es igual a 2m entre 1 más m cuadrado. ¿Por qué decidí tomar esto? Porque esto encierra todas las posibles rectas que pasan por el origen de la forma mx. Entonces, esto me permite a mí poder decir que para dos valores distintos de m podemos aplicar este criterio de las trayectorias para demostrar la no existencia de un límite. Porque para dos valores distintos de m tendría dos valores distintos de los límites. Y ahí pues ya tenemos probado que el límite no existe. Por tanto,
Concluimos, no existe. Vamos a revisar ahora este segundo ejemplo, que igual es bien sencillo. Ya posteriormente vamos a considerar siempre como estrategia trabajar los límites iterados primero y luego empezar a revisar si existe alguna trayectoria conocida o si puede dar ahí hay alguna trayectoria que podamos trabajar. Por ejemplo, en esta parte. De nuevo, aquí, por ejemplo, podemos considerar rectas, pero si notamos, ¿qué pasa si tomamos rectas? Vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa? Con los iterados, la misma historia. Si tomo x tendiendo a cero y y tendiendo a cero, este límite sería cero, y si tomo lo contrario, también tiende a cero. ¿Qué pasa si tomo la misma trayectoria que tengo en el primer ejemplo? Entonces, límite cuando x tiende a cero de 2x cuadrado mx entre x a la 4 más mx a la 2. Entonces, decimos límite cuando x tiende a cero de 2mx a la 3 entre x a la 4 más m cuadrado x cuadrado. Si simplificamos, se va el x cuadrado, se va aquí, me queda 2 y este me queda con potencia 1. Entonces, al evaluar cuando x es cero, esto me va a dar cero, lo cual no me permite concluir que el límite es cero. Entonces, procedemos a utilizar otra trayectoria. En este caso, pues, voy a llevar el límite nuevamente. Me llevo el límite y voy a considerar parábolas, por ejemplo. Puede ser otra trayectoria a considerar. Vamos a decir, sea y igual a mx cuadrado. Vamos a ver qué sucede. Tenemos límite cuando x tiende a cero de 2x cuadrado por mx cuadrado sobre x a la 4 más mx cuadrado al cuadrado. Esto es igual a, esto es igual a 2. Uy, me faltó el límite. Límite cuando x tiende a cero de 2mx a la 4 entre x a la 4 más m cuadrado x a la 4. Notemos de nuevo x a la 4, tanto en numerador como denominador. Y esto nos da 2m entre 1 más m cuadrado. Vemos que para valores distintos de m, tendríamos límites o valores de límites diferentes. Por tanto, concluimos que no existe. Entonces, estos como son ejemplos introductorios, pasamos a revisar la continuidad y decimos, si f es continuo en x sub 0 y y sub 0 y g es continua, vamos a ver, si f es continuo en x sub 0 y y sub 0 y g es una función de una variable continua de f de x sub 0 y sub 0, entonces la composición de g compuesta con f, definida como h de xy igual a g compuesta o evaluada en f de xy, es continua en x sub 0 y sub 0. El hecho de estar trabajando con coordenadas polares, nosotros pues podemos tomar un camino alterno. Las coordenadas polares prácticamente es una trayectoria más que al momento de reemplazar las coordenadas polares en la función y cambiar la tendencia tendiendo a R0,
Si nosotros reemplazamos en el límite y este límite al evaluarlo cuando R tiende a cero nos da un resultado que depende de teta, concluimos automáticamente que no existe. Pero si el límite nos da un número, tenemos que proceder para verificar la existencia a aplicar la definición. Entonces, ese es el detalle. Aquí pues nos quedamos nosotros con la idea de probar la no existencia de límites. Entonces, vamos a revisar unos ejemplos quizás un poquito más interesantes que los que estábamos revisando antes, ¿verdad? Por ejemplo, en todo, ¿verdad? Queremos prácticamente tener el mismo enunciado que tenía acá. Muestre que los siguientes límites no existen. Entonces, arrancamos. Número uno, tenemos el límite cuando x, y tiende a x sub 0 y y sub 0, bueno, en todo caso, 0, 0, perdón, 0,0 de la función que es menos x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. En este caso, por ejemplo, para poder trabajar vamos a ir o vamos a recurrir a las coordenadas polares. Tenemos entonces límite cuando r tiende a 0 de menos r coseno teta entre el denominador, pues nos queda r también, estamos, se van los r, esto es menos coseno teta, y como depende de teta, concluimos, por tanto, no existe. Entonces, cuando usamos coordenadas polares y el límite depende de teta, nosotros concluimos que no existe directamente. Vamos a revisar un segundo ejemplo. Número 2. Tenemos límite cuando x, y tienden 0, 0 de x a la 4 entre x a la 4 más y cuadrado. En este caso, bueno, anteriormente no había utilizado los límites iterados, porque aquí, por ejemplo, si la y es 0, me generaba un valor absoluto y no podíamos saber absolutamente nada. Y si la x era igual a 0, entonces se me anulaba toda la expresión y no concluíamos. Ahora, en este caso, sí vamos a utilizar los límites iterados. Pues, ¿a qué me refiero con los límites iterados? Límite cuando x es 0, del límite cuando y tiende a 0. En ese caso, la expresión, observen lo que nos queda. Si y es 0, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x a la 4 sobre 4. Pero esto nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de 1, el cual nos da 1. Eso es límite cuando x tiende a 0 y luego y tiende a 0. Ahora trabajemos el otro límite iterado. Otro límite iterado no es más que intercambiemos nosotros los límites. Es decir, intercambiamos las tendencias. Primero evaluamos cuando x tiende a 0 y luego cuando y tiende a 0. Bajo ese arreglo, nos damos cuenta que si x es 0, este límite, observen, nos quedaría 0 y límite cuando y tiende a 0 es 0. Ahora, ¿qué sucede? Con los límites iterados, cuando tomo x tendiendo a 0 y tendiendo a 0, me da 1.
y cuando tomo el contrario me da cero. Por tanto, concluimos que el límite como tal no existe. Por ejemplo, vamos a revisar otro ejercicio. Este problema es muy interesante porque ya aquí trabajar de manera general no nos ayuda. Entonces vamos a trabajar con unas trayectorias específicas, ¿verdad? Podríamos trabajar con trayectorias específicas o podemos analizarlo a través de rectas, por decir algo. Entonces, número 3, ¿sí? Número 3 es límite cuando XY tiende a 0,0. Entonces tenemos límite cuando XY tiende a 0,0 de X por Y entre el valor absoluto de XY. Entonces, si trabajamos los iterados, nos damos cuenta que no nos van a servir, pues nos quedaría 0 entre 0. Entonces procedemos a hacer uso de trayectorias. Vamos a comenzar con estas rectas. Vamos a ver si las rectas no funcionan. Esto nos quedaría límite cuando X tiende a 0 de X mx entre valor absoluto de X mx. Entonces tenemos límite cuando X tiende a 0 de mx a la 2 entre valor absoluto de m, x cuadrado. Bien, se simplifican los x cuadrados y esto me da m sobre el valor absoluto de m. Si tomamos un m positivo, nos quedaría 1 y si tomamos un m negativo, pues nos queda -1. De ahí pues nos damos cuenta que, por tanto, el límite no existe. Un siguiente ejemplo, 3, número 4, es decir, el límite cuando XY tiende a 0,0 de X cuadrado menos Y sobre X menos Y. Y de nuevo volvemos a utilizar los límites iterados. Límite cuando X tiende a 0. Límite cuando Y tiende a 0 de X cuadrado menos Y entre X menos Y. Es igual al límite cuando X tiende a 0 de, si tomamos Y en 0, nos va a quedar X cuadrado sobre X, simplificando me da límite cuando X tiende a 0 de X, esto nos queda 0. Si tomamos ahora los otros límites, primero Y y luego X, pues nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasa si la X es 0? Si la X es 0, sería límite cuando Y tiende a 0, al tomar la X en 0, nos queda menos Y entre menos Y. Simplificamos primero. 1, notamos en los límites iterados,
obtenemos valores distintos, por tanto, no existe. Vamos a tener este otro, por ejemplo, 5, límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrado más y sobre y. Volvemos a trabajar los iterados. Aunque aquí en los iterados tendríamos un problema, porque si la y es 0 no existiría y si la x es 0 vale 1. Entonces prácticamente los límites iterados solamente me darían un resultado. Entonces, también podemos utilizar, pensándolo bien, podemos utilizar parábolas. Si y igual a kx cuadrado, entonces límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más kx cuadrado entre kx cuadrado. Notamos que el x cuadrado está tanto numerador como denominador, así que lo podemos simplificar y esto es 1 más k sobre k. Para dos valores distintos de k, concluimos que, por tanto, no existe. Por ejemplo, esto es muy parecido a los que habíamos hecho inicialmente. 6 límite cuando x, y tiende a 0,0 de x cuadrado y sobre x a la 4 y cuadrado. Entonces, si tomamos límites iterados, nos damos cuenta que serían cero, entonces no funcionaría. Aquí, por ejemplo, podríamos considerar la misma trayectoria que tenemos anteriormente, por ejemplo, y igual a mx cuadrado. Entonces, notamos lo siguiente, límite cuando x es 0 de x cuadrado, mx cuadrado entre x a la 4 más al cuadrado. Esto nos queda límite cuando x es 0, mx a la 4 entre x a la 4 más m cuadrado x a la 4. ¿Sí? Notamos que se va el x a la 4 y esto es m entre 1 más. Vamos a revisar otro. Creo que no puse la conclusión. Me puse que el límite no existía. Creo que no lo puse. Aquí sí. Aquí me lo llevo. Concluimos. Límite no existe. Aquí también. Decimos, por tanto, límite no existe. 6, 7, 7. Vamos a considerar este, por ejemplo, límite cuando x y y tienden a 0, 0.
de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. En este caso, pues bastaría con los límites iterados, aunque también podríamos tomar rectas. Con rectas o con los límites iterados funcionaría. Pero el camino más fácil en este momento es límites iterados. Límite cuando x es cero, el límite cuando y es cero, de x cuadrado menos y cuadrado entre. Si y es cero, nos quedaría límite cuando x tiende a cero de x cuadrado sobre x cuadrado, ¿se van? Y esto es 1. Ahora, si tomamos, por ejemplo, límite cuando y tiende a cero y después límite cuando x es cero, x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Tenemos, si x es cero, es igual al límite cuando y tiende a cero, y tiende a cero, al eliminar las x, es menos y cuadrado entre y cuadrado. Esto es límite cuando y tiende a cero de menos uno, y esto da, que no puse que daba uno, quede corto, y esto da menos uno. Concluimos. Entonces podemos notar que como los iterados son distintos, concluir que el límite no existe. Concluimos, no existe. Siguiente ejercicio. También aquí podría ser, ¿verdad? Como una observación. Observación. Se puede usar coordenadas polares y la trayectoria y igual a mx. También con cualquiera de estos dos caminos, pues concluimos que el límite no existe. 8. Ejemplo, este otro. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de x a la 9 y sobre x a la 6 más x cuadrado sobre 2. En este caso, podría funcionar, ¿verdad? Observando que si esto me quedara con potencia 3, la x, tendríamos potencia 6, potencia 12 y arriba potencia 3 en la y. Entonces, perdón, este de acá es y cuadrado. Este es y cuadrado. Entonces, notamos que tendríamos potencia 12 y se va a simplificar. Entonces, decidimos y igual a mx cubo. Implica límite cuando x tiende a 0 de x a la 9 mx al cubo
sobre x a la 6 más mx cubo al cuadrado. Entonces nos queda el límite cuando x es 0 en el numerador, mx a la 12 en el denominador, x a la 6 más m cuadrado x a la 6 al cuadrado. Entonces observen que al momento de simplificar 12, tengo este de común al cuadrado, me queda x a la 12, y al final este límite es m sobre 1 más m cuadrado al cuadrado. Ahí pues nos damos cuenta que para valores distintos de m, el límite no existe. 9. Límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0 de x cuadrado más y cuadrado xy que va en el denominador. Entonces, ya vemos que no podemos usar los iterados. Entonces procedemos a buscar alguna trayectoria que nos pueda funcionar. Por ejemplo, creo que nos puede funcionar y igual a mx. También nos puede servir coordenadas polares, ¿verdad? Si utilizamos eh, el límite cuando r tiende a 0 de r cuadrado entre r cuadrado coseno teta seno teta. Esto es 1 sobre coseno de teta seno de teta. Y miren, por tanto, no existe observación, observación, si utilizamos esta trayectoria, también nos damos cuenta que el límite no existe. Y es 2x cuadrado más y. Entonces, en este caso, podemos considerar los iterados. Vamos a probar suerte. Límite cuando x es 0 de límite cuando y es 0 de x cuadrado más y cuadrado entre 2x cuadrado más y. Si la y es 0, queda 1, denominador x cuadrado, se van estos dos y esto da 1/2. Consideremos en el otro orden.
Y tiende a cero cuando primero hacemos que la x tienda a cero. Si la y tiende a cero, de y cuadrado entre y termina siendo cero. Por tanto, no existe. Y para finalizar, tenemos un límite sumamente especial. Este límite, pues, eh, sí es bastante bueno porque tiene la peculiaridad que podemos tomar cualquier cantidad de trayectorias y hasta el momento solamente ha funcionado una trayectoria. Entonces aquí se pueden usar, pueden probarlo incluso, pueden tomar las iteradas, dan uno, sin importar, ¿verdad? Si ya sea que la X es cero o que la Y sea cero, dan uno. Las iteradas, las rectas dan uno, las parábolas dan uno, las cúbicas dan uno, los de grado 4 dan uno, todas las que tienen la forma mx a la k, todas dan uno, pero hay una que es combinada. La combinada, si no me equivoco, es, ¿qué pasa si utilizamos y igual a mx cubo menos x? Así lo vamos a utilizar. Y igual a mx cubo menos x. Esa es una trayectoria al final. La trayectoria pues pasa por el punto y en esencia cumple las características que nosotros andamos buscando. Sí, entonces si utilizamos esa trayectoria, hay otras, ¿verdad? Está y igual a mx al cubo más x, y igual a mx cuadrado más x, y igual a mx cuadrado menos x. Así que pueden servirles de repente, pues, si encuentran un límite así de especial, que sin importar el camino que le den, eso iba a uno. Pero ya van a ver con esta trayectoria. Tenemos límite cuando x tiende a cero del seno de x más mx cubo menos x entre x más mx cubo. Acá se va con este, que quedaría límite cuando x es cero del seno de x mx cubo menos x entre mx cubo. Vemos que tiende a cero entre cero, podemos usar la regla del L'Hopital. Si aplicamos la regla del L'Hopital, tendríamos la derivada del seno es coseno. La derivada de mx cubo es 3mx cuadrado menos uno entre 3mx. Notamos ahora que al evaluarlo sigue tendiendo a cero sobre cero. Miren, seno de cero es uno menos uno, cero, cero, cero. Volvemos a aplicar la regla del L'Hopital. La derivada del coseno es menos seno.
aquí es más 6m para llegar a 1, 0. Aquí me queda 6mx cuadrado. Si vuelven a evaluar, observen que al hacerlo tender a 0, 0, 0, 0, aquí me va a quedar potencia 1. Se me escapaba. Esto es igual a límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno es coseno más 6m sobre 6m. Si lo evaluamos ahora, observe, coseno de 0 es 1. Entonces tengo 6m menos 1 sobre 6m. Y concluimos, por tanto, no existe. Entonces, eso sería en esencia pues, el recurso de límites. Espero que lo aprovechen al máximo. Cualquier duda o consulta pueden remitirse con su profesor. Éxitos y pasen un buen día.